estimado que no es público, por lo tanto es reservado, que es para bienes y servicios. Y valor referencial, que sí es público, ¿de acuerdo? Y que está justamente orientado a las consultorías de obras y a la ejecución de las obras. Entonces acá vamos a ver un video. Trae compras públicas. Hoy te enseñaremos algunas al valores contemplados en el nuevo Reglamento de Contrataciones Decreto Supremo número 344. Ok. Aquí se estableció. Sin embargo, 2018 EF, vigente desde el 30 de enero del 2019. Su Por vigencia. ello, toma atención a estos datos. De acuerdo al nuevo reglamento, el valor estimado está previsto para la contratación de bienes y servicios. No será publicado en las bases. Para determinar el valor estimado, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor de la contratación. La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores. En caso solo exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores. Respecto al valor referencial, está previsto para la contratación de consultoría de obras y ejecución de obras. Este puede ser público o reservado. En este último caso, el órgano encargado de las contrataciones fundamenta dicha decisión. Para convocar el procedimiento de selección, el valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses. Muy bien. Ahora que ya sabes un poco más sobre contrataciones públicas, comparte este video con otro colega y ayúdalo a que mejore sus competencias en contrataciones del Estado. Tomen nota, por favor, de lo que voy a explicar. Sin embargo, hay que darle profundidad a esto. En una parte del video te decía que habían plazos. Vamos a ver cuáles son los plazos ahora. En segundo lugar, también te decía que el valor referencial es público. Sin embargo, puede ser reservado siempre y cuando exista un informe técnico. Profesor, ¿en qué casos? Si voy a construir, por ejemplo, una base naval en Piura y lanzo la convocatoria, ojo, no puedo hacerla pública, la ubicación, las características. Entonces, ese valor referencial, ¿de acuerdo? Lo reservo por temas de seguridad nacional, ¿ok? Tiene que haber previamente un sustento técnico para tal efecto. Veamos entonces. Lo primero que quiero que entiendas es lo siguiente. Todo parte de la formulación y aprobación del PAC. En el primer momento tenemos, se define el requerimiento y elaboración de los cuadros de necesidades, se adjuntan las especificaciones técnicas, los técnicos de referencia o descripción de los proyectos. Después se consolida y valoriza el cuadro de necesidades, se hace el ajuste de los requerimientos que le mencionaba hace un momento y se genera el cuadro consolidado de necesidades, CCM. Según un proyecto de presupuesto, es decir, según el financiamiento que tenemos, y se elabora el proyecto de PAC. Este de acá se va a aprobar, pero primero se aprueba el PIA, el presupuesto institucional de apertura, consecuencia de saber ya cuántos presupuestos nos han asignado para el año siguiente. A partir de ahí, este proyecto de PAC se ajusta a los requerimientos. ¿Te acuerdas que yo te decía que había solicitado 10 millones y que al final me ha asignado solamente 8 millones? Y que había 2 millones que estaban en el aire? Entonces el PAC se ajusta a la aprobación del presupuesto. Y una vez que está ajustado el PAC, entonces ya tenemos los dos documentos. Fíjate acá que hay un plazo, ¿no? Una vez que se apruebe el PIA, ojo, hay 15 días hábiles siguientes. Es decir, si el día se aprueba, a partir de mañana se comienza a contar los 15 días, sin considerar feriados ni sábado y domingo. Se debe aprobar el PAC dentro de los 15 días siguientes, días hábiles. Una vez que el PAC está aprobado por el titular de la entidad, se debe publicar en el SEACE, ¿de acuerdo? Y esta publicación se hace juntando el documento de aprobación. Y a partir de la publicación en el SEACE, que es dentro de los 5 días hábiles siguientes de haberse aprobado por el titular de la entidad, ojo, ese PAC ya es de dominio público. Entonces, una vez comprendiendo que en estas 5 etapas y estos 2 momentos hay plazos,
nuestro PAC ya está publicado en el CAC y que lo que vamos a comprar está justamente cumpliendo con que debe estar en el PAC para poderse convocar. Si no está en el PAC, no se puede convocar, acuérdate de eso. Y en esta fase ya sabemos que hay actos preparatorios, hay procedimientos de selección y hay ejecución contractual. Hemos visto también que estamos revisando todos los actos preparatorios. ¿Ok? Como esto lo hemos revisado, lo pasamos rápidamente. Ahora, ¿qué es el valor referencial? Entendiendo como valor referencial al valor de la contratación. Es el monto que una entidad ha determinado en base a las fuentes de información consultadas en el marco de un proceso de contratación. Es el monto a usar para convocar un proceso de selección. ¿Qué características posee? Vamos a ver acá. En principio, pero este monto puede ser reservado previo informe del titular. ¿De acuerdo? Si hablamos de valor referencial propiamente dicho. En todos los casos se registra en el CAC, hemos dicho. ¿Cómo se actualizan estos costos? A través de un factor, el factor K se le denomina con unas fórmulas poligómicas o monogómicas. ¿Ok? Eso está dentro del marco de la norma del reglamento de la ley de contrataciones. Ahora, pregunto, cuando yo hago reajustes en el precio de una contratación o en el valor de una contratación, yo voy a utilizar fórmulas y voy a utilizar el factor de reajuste. ¿De acuerdo? El factor de reajuste, se acuerdan que lo vas a utilizar cuando son bienes y consultorías en general. Sin embargo, cuando tú vas a, en este caso, vas a contratar obras o ejecución de obras, vas a utilizar el factor K, el factor de reajuste que establece el reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Entonces, es así como tú vas a determinar los ajustes. Siempre estos ajustes, cuando es obra, lo vas a determinar sobre el presupuesto, ¿de acuerdo?, que se obtuvo en el expediente de contratación. Esa es la base para poder hacer los reajustes. ¿Sí? Porque dentro del principio de equidad, les mencionaba de que la entidad no puede favorecerse y dejar que el proveedor se perjudique. Tiene que haber una equidad. El proveedor participa en un proceso de contratación para obtener una utilidad. Y la entidad se beneficia con la correcta ejecución y la calidad máxima de la ejecución de este procedimiento. ¿Cómo se determina? Vamos a ver acá 3 aspectos. Primero, el órgano encargado de las contrataciones, según la indagación de mercado, incluye las especificaciones y los términos de referencia según sea el caso. Todos los conceptos aplicables que van a incidir en el valor de los bienes y servicios a contratar. Entonces, no pueden dejar de lado ningún aspecto. Entonces, es obligación y responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones incluir todos aquellos, incluso en consulta con el área usuario, aquellos que haya dejado de lado. ¿Qué debe contener? Los criterios y metodologías empleados. ¿De acuerdo? Constatar la pluralidad de marcas o postores. Si es posible o no, distribuir la buena pro. Es decir, que una sola cantidad de bienes pueda ser contratada por varios proveedores. ¿Ok? Eso puede determinar. Profesor, pero eso sería fraccionamiento siempre y cuando se den ciertas consideraciones especiales, ¿no? Puede dejar de ser fraccionamiento, habíamos dicho. Además, las fuentes para poder determinar estos valores referenciales se refiere a la ley de contrataciones estatales, en donde se refiere a una lista que es la brinda como iniciativa, pero no es taxativa en el hecho de que sí o sí se va a cumplir, ¿de acuerdo?, como parte de la indagación de mercado. Y esta lista involucra, ¿no?, cotizaciones o presupuestos, donde puedes consultar a los proveedores, portales o páginas web donde hay información de las fábricas o de los proveedores, de acuerdo, tanto nacionales como internacionales, catálogos de productos, precios históricos o contratos suscritos con antelación al momento en que vas a iniciar tu procedimiento o el proceso actual en el que te encuentras,
que poseen el mismo objeto de contratación u objetos muy parecidos, ¿no? Ojo, vas a revisar en ellos la estructura de costo que se empleó. Vas a emplear y determinar también los precios que llegaron a contratarse. La información acopiada viene de los proveedores relacionados al objeto de contratación. Sin embargo, cuando hay contrataciones, puede ser que una empresa es proveedora de servicios y bienes en general, que haya distribuido solamente alimentos, presente a una obra. Si este proveedor solamente tiene cómo sustentar experiencias con la venta o comercialización de alimentos, cuando tú estableces el criterio de la experiencia, no va a pasar. ¿Por qué? Porque la experiencia tiene que ser sobre servicios o bienes facturados iguales al objeto de la contratación. ¿Me dejo entender? Por eso es que dice que toda la información acopiada tiene que venir de aquellos proveedores que están relacionados o que básicamente comercializan aquellos bienes que necesitamos contratar. Entonces, ya hemos visto características, antigüedad, cómo se determina. Vamos a ver. Dentro de el proceso de contratación, yo debo de obtener la certificación de crédito presupuestal. ¿Te acuerdas que temprano hablábamos de esto? De la CCP, la certificación de crédito presupuestal. ¿Qué cosa es la certificación? Es el visto bueno que te da el área de presupuestos cuando te indica que tienes línea de crédito, si lo hablamos en términos privados. Es decir, que tienes presupuesto o techo presupuestal para ejecutar tu proceso de contratación y por lo tanto te extiende la certificación. Entonces, la certificación, cuando es extendida, ya separa ese dinero, ¿de acuerdo? Ese crédito, parte de ese crédito que te ha dado el Estado para que tú financies tus operaciones. Lo separa para el objeto de la contratación determinada. Veamos cómo se desarrolla esto. Pero antes de iniciar, también, por ahí una pregunta, me parece, de Fernando hace un par de clases, que nos preguntaba, ¿qué sucede si yo convoco una obra en diciembre y esta obra se termina de ejecutar el año siguiente? Entonces, acá aparece no solamente la certificación de crédito presupuestal, sino también la previsión presupuestal. ¿De acuerdo? Porque yo no puedo certificar dineros que no están en el año, pero sí puedo hacer una previsión presupuestal, que es el compromiso del área de presupuesto y del área, en este caso de administración y del titular de la entidad, donde ellos visan que existe una previsión presupuestal que va a permitir la ejecución de la obra. Si bien es cierto, convoco en diciembre, pero ejecuto en enero a partir de enero del siguiente año. Entonces ahí debes tener las previsiones presupuestales. Otro caso también es que si tengo un proyecto que va a durar en su ejecución 3 años, debo de tener la certificación presupuestal para el año y la previsión presupuestal para los 2 años siguientes, para poder iniciar el proceso de contratación. Y hay otros casos especiales que vamos a revisar. Veamos entonces. La certificación de crédito presupuestal es uno de los 2 requisitos para que el proceso de contratación pueda viabilizarse. Uno de ellos, como decía, es la certificación de crédito presupuestal y el otro es que la necesidad persista en el tiempo. Entonces dice, es requisito para convocar el proceso de selección bajo sanción de nulidad. Muy bien. Adicionalmente decimos, ¿no? La certificación de crédito presupuestal devenga el gasto en el ejercicio presente. ¿Qué es devengar? Devengar es asignar ya el presupuesto a una persona natural o jurídica debidamente representada a través del CIAP, ¿de acuerdo? Y del SIGA. Entonces, acuérdate de esto. Primero se certifica, ¿de acuerdo? Y una vez que se ha ejecutado la ejecución contractual, ojo, y ya con la conformidad, vas a devengar. Después del devengado, viene en este caso el pagado, ¿de acuerdo? El pago que viene a ser a través de el giro, ¿no? O el abono en cuenta, de una norma vigente. La certificación de crédito presupuestal se obtiene como parte del procedimiento administrativo solicitado por el área de logística
u administración y es generada por el área de presupuesto, como habíamos indicado ya precedentemente. Desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, en este caso, debe tenerse este documento actualizado. Luego del certificado, se compromete. Primero, en la certificación, yo doy fe de que existe el dinero para ejecutar el proceso. En el compromiso, yo asigno ya ese presupuesto al proceso respectivo. Una vez, y al proveedor también que ha ganado la buena pro, una vez que se ha comprometido, ya le estoy diciendo al proveedor, mira, ya ha ganado la buena pro, a través del contrato voy a comprometer ese dinero de la entidad hacia usted, que es el ganador y que es el ejecutante contractual. Una vez que él entrega los bienes, ejecuta o realiza el servicio y ejecuta la obra, ¿de acuerdo? Y se da la conformidad y o liquidación para que pueda darse el pago, entonces se devenga con el documento que emite logística o administración. Una vez que se devenga, pasa al área de tesorería. En este caso, el compromiso y el devengado se hacen en el área de presupuesto. ¿De acuerdo? Y una vez que está devengado, pasa al área de tesorería. Quien gira, es decir, registra en el CIAP a favor del proveedor, según factura, ¿de acuerdo? Y la correspondiente orden de compra, orden de servicio, y según factura, la asignación del presupuesto. Una vez que ha sido girado en el CIAP, inmediatamente corre el tiempo y lo que queda es la etapa siguiente, que es el pago. ¿Ok? Como ya está oleado y sacramentado, es decir, tiene todas las conformidades, ha cumplido, simplemente del pago que se realiza dentro de los 15 días siguientes, una vez girado. Por si acaso, que si no se cumple lo que establece la norma después del pago, usted como contratante puede solicitar, ¿qué cosa? Intereses legales. Una vez que se ha pagado dentro de los 15 días, ¿cómo se paga? ¿Se emite cheque? No, se hace transferencia bancaria. ¿De acuerdo? Se hace a través de transferencia bancaria el pago. Ok, entonces, espero que me estén comprendiendo lo que es la certificación de débito presupuestal. Pues, si bien es cierto, es un tema de presupuesto, pero está ligado a contrataciones. Ahora, la previsión presupuestal, reforzando lo explicado ya anteriormente. Si la ejecución contractual se extiende al siguiente periodo, debe generarse una previsión presupuestal que debe ser suscrita por los responsables de administración y presupuesto. ¿Para qué? Para garantizar el compromiso de la entidad para el siguiente ejercicio del periodo presupuestal. ¿Mediante qué? Mediante este documento que es la previsión presupuestal. Muy bien. Entonces, un caso especial puede ser el siguiente supuesto. Supongamos que una licitación pública, LP, se convoca en diciembre del año en curso. Obviamente, si está convocado en diciembre, la buena pro y el perfeccionamiento del contrato se van a realizar el siguiente año. Entonces, el reglamento de la ley de contrataciones estatales establece que solo se cuente con previsión presupuestal, ¿de acuerdo? Para poder continuar el proceso de contratación. Siendo la ejecución contractual hasta un máximo de 3 años, se debe considerar, en este caso, las previsiones presupuestales para garantizar el pago de las obligaciones según la norma del Sistema Nacional de Presupuesto y según el artículo 142, numeral 2, donde establece justamente y específicamente todo aquello que tiene que ver con la previsión presupuestal. Dicho esto, señores, veamos lo siguiente, ¿no? Y esto es lo que hemos explicado temprano. El área usuaria solicita el bien, el área de administración aprueba, manda al área de adquisiciones, que indaga si tenemos presupuesto. Si tenemos presupuesto, inmediatamente el área de presupuesto elabora a través del módulo SEAF web, ¿qué cosa? La certificación presupuestal. Si la certificación presupuestal es positiva, llega al área de administración, esta comunica al área de logística para que inicie el proceso de contratación. Una vez generada la certificación dentro del proceso de contratación, ya está garantizado el pago. Cuando se ejecuta la responsabilidad contractual con el contratante,
y se verifica que se haya cumplido las especificaciones o los términos o la liquidación de obra, se emite la conformidad y a partir de ahí esta usuaria, ojo, envía el documento de la conformidad a la área logística y esta de acá envía la conformidad a tesorería. ¿Para qué? Para lo que se ha comprometido y devengado pase a ser girado. Y dentro de los 15 días se ejecute el pago. Y con eso culmina justamente nuestro proceso de contratación. Como hemos dicho desde el principio del curso, los procesos de contratación culminan con el pago a los proveedores. Continuando, salimos de acá. Salimos de acá y volvemos a nuestra diapositiva. Ok. Y estamos aquí. Entonces, resumiendo, chicos, lo que yo les decía, ¿no? La indagación de mercado me va a permitir a mí establecer el monto por el cual yo voy a ejecutar la contratación. De ahí tengo yo el valor estimado y el valor referencial. Este valor referencial siempre es público, no siempre. Bajo condiciones especiales se emite un informe y se aprueba que sea privado o reservado. Ok. Lo siguiente entonces. Aquí, miren, ¿qué información va a generar la indagación de mercado? Tres cosas. El sistema de contratación que vamos a emplear. El valor estimado o valor referencial dependiendo de lo que vamos a contratar. Y la modalidad de contratación. Y acá voy a ser bastante breve porque esto acá lo explico más adelante. Después voy a retroceder para volver a retomar esto. Mira acá. ¿Qué implica el sistema de contratación? Establece cómo vas a ejecutar el pago al proveedor. ¿De qué? De la prestación contratada, o sea, la entrega de bienes, la realización del servicio, la ejecución de la obra. Esta puede ser bajo las 6 formas que existen. Entonces, ¿cuántas fases de contratación existen? 3. ¿Cuántos sistemas de contratación, que es el pago proveedor, existen? 6. ¿De acuerdo? Toma nota. A suma alzada, cuando conoces la cantidad de bienes que vas a comprar o la magnitud desconocida. A precios unitarios, cuando desconoces la cantidad que vas a requerir. Por ejemplo, cuando contratas el servicio de mensajería de cartas, tú no sabes cuántas cartas vas a mandar al año. Pero, ojo, entonces ahí se contrata a precios unitarios. ¿Cuánto me cobras por cada carta que me envías? Perfecto, me facturas, ¿ok? O yo voy a hacer un proceso de contratación por todo aquello que se ha ejecutado, digamos que, o que proyecto ejecutar durante un mes, 3 meses, 6 meses o todo el año. Lo proyecto y ejecuto los pagos solamente por lo realizado. Después, cuando tengo una conjunción de un sistema de contratación, o mejor dicho, un sistema de pago, donde va a involucrar que de una parte le voy a pagar a suma alzada y otra parte le voy a pagar a precios unitarios, a eso se denomina un sistema de contratación mixto. Por ejemplo, a nivel de tarifas, se le paga a todo lo que es obras y contratistas, se le paga la ejecución de la obra. Y hay tarifas para ejecución de obras. Sin embargo, cuando vamos a ejecutar la liquidación de la obra, ahí se le paga, ojo, ya no a suma alzada, sino se le paga a precios unitarios. Entonces, el supervisor de obras, ¿de acuerdo? Tiene como propósito, primero, una tarifa durante la ejecución de la obra, por la supervisión de la obra. Y tiene por la elaboración de la liquidación de la obra una magnitud conocida a suma alzada. Y ahí tenemos 2 sistemas de contratación. Después, cuando hablo de porcentajes, puede ser cobranzas, que es lo más común, ¿de acuerdo? Cobranzas y avance de recaudación. Y cuando hablamos de valor fijo, más comisiones de éxito, cada uno de estos sistemas de contratación deben estar establecidos dentro de las bases. Tú no puedes elegir suma alzada y después elaborar, digamos que unas bases que sean a precios unitarios o a tarifas o a porcentajes o a valor fijo más, en este caso, comisión de éxito.
el tipo de sistema de contratación te lo va a recomendar la indagación de mercado. Entonces, no quiero todavía desarrollar esto porque más adelante lo vamos a desarrollar. El valor estimado o el valor referencial es una cosa que el monto total del valor que vas a contratar, del bien, servicio u obra. Y también te lo da la indagación de mercado. En este caso, en el caso de obra, también cuando generas el expediente técnico lo confirmas. Entonces, nuevamente te recuerdo, el proceso de contratación tiene 3 fases: actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual. Pero tú vas a elegir el proceso de contratación, pero previamente los actos preparatorios tienen que haber definido el sistema de contratación, que la forma como le vas a pagar al proveedor. Y ahí tienes 6 sistemas de contratación. Y tú vas a elegir aquel sistema dependiendo de si es bien, servicio general o es obra, servicio de consultoría. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de modalidad de contratación, hablamos de 2. La que está en amarillo, que es concurso oferta, y la otra que es aplicada para bienes y obras, que es llave en mano. Expliquemos. La primera, que es para obras, concurso oferta, es cuando la misma oferta, pero cuando desarrollamos un proceso de contratación a concurso oferta. Y ahí establecemos que la empresa que nos va a ejecutar la obra también, ojo, presupuesto y la elaboración del expediente técnico. Entonces genera 2 productos, el expediente técnico y la ejecución de la obra. Esto lo vas a considerar siempre y cuando sea un sistema de contratación a suma alzada, en primer lugar, y en segundo lugar, ojo, si el presupuesto, es decir, el valor referencial, equivale a un proceso de selección que es la licitación pública. ¿Por qué? Porque la licitación pública tiene determinados montos dentro de los cuales se va a contratar o se va a ejecutar la contratación. Y eso lo vamos a ver en un momento más adelante. Sin embargo, ojo, si se dan estos supuestos, que el sistema de contratación es suma alzada y el presupuesto, valor referencial del servicio y de la obra equivalen a una licitación pública, entonces tú vas a elegir la modalidad de contratación de concurso oferta, bajo esos supuestos. Ahora, si no fuese el caso, y tú vas a contratar la ejecución de una obra, ojo, y vas a comprar también bienes para esa obra, que son diferentes a los bienes del proceso constructivo, sino son bienes para la implementación o bienes para la operación o la puesta en operación de la obra. Profesor, no entiendo. Contratas la elaboración de un pozo de agua y contratas también las tuberías y el motor o la bomba con la que va a subir el agua hasta el tanque elevado. ¿De acuerdo? Y, ojo, todo lo que es la derivación hacia a los puntos de acopio del agua. Entonces, tú no vas a contratar solamente la construcción del pozo de agua elevado, del tanque elevado, sino vas a contratar la construcción del pozo y vas a contratar la instalación, las conexiones, las instalaciones eléctricas, hasta la puesta en funcionamiento de esta obra. Es decir, que el motor jale el agua, lo suba y que, ojo, el agua se pueda distribuir. Esa es la operación final, el fin último por el que se contrató la obra. Si tú estás contratando bajo esas condiciones, entonces la modalidad de contratación es llave en mano. ¿Qué involucra? Contratan bienes más la instalación de los mismos, más la ejecución de la obra. Es decir, el bien se instala y se deja operativo para su uso. ¿De acuerdo? En la ejecución de la obra. También puedes contratar una operación asistida. ¿Ok? Eso lo establece, por supuesto, en la base. Cuando contratas el bien, se contrata incluyendo el montaje, el equipamiento, la puesta en servicio, la instalación, el funcionamiento. Un ejemplo particular son los hospitales. Si tú estás contratando la construcción de un hospital, vas a tener sala de cirugía, rayos X, tomografía, ¿de acuerdo? Donde hay equipos especializados. Entonces, en ese caso, una sola empresa puede tener experiencia en construcción, pero ¿qué es lo que va a pasar? Aquí se aplica una figura de consorcio. O sea, me asocio
a otras empresas que tengan la experiencia en aquello que es el fin último de la contratación, que es dejar no solamente la infraestructura del hospital, sino con todos los equipos instalados, de tal manera de que una vez que se entrega la obra, ya está lista para su uso. Porque hay muchos hospitales a nivel del país que no entran en funcionamiento, si ya la infraestructura está ahí, porque no han contratado esta segunda parte, no lo han hecho como debían hacerlo, ¿no? Llave en mano, comprar bienes, ejecutar la obra, la instalación, el equipamiento, ¿de acuerdo? Y la puesta en marcha del proyecto para que cumpla la finalidad. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, tenemos nosotros personas que todavía han estado, digamos que, muy limitados en lo que es la ejecución del proceso de contratación. Ellos tuvieron que haber visto el marco general y el fin último de por qué se hace el hospital. No se hace la obra por la obra, sino se hace la obra para que puedan tener un fin que es brindar los servicios de salud. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, caballero. Como ustedes se dan cuenta, esto de aquí es una especialización. Yo le estoy dando un nivel de detalle que normalmente no te da un curso general. Por eso pregunto, porque siempre en estas partes hay consultas que realizar. Escucho sus preguntas, caballeros. Señoritas. Fernando, ¿alguna pregunta? Luis, Manuel. Ya en mano, ojo, es cuando tú vas a comprar. Vas a contratar la ejecución de la obra más bienes. ¿De acuerdo? Más los bienes que deben ser instalados dentro de la obra. Eso es llave en mano. Y los vas a contratar de tal forma que estén puestos en operación, listos para su funcionamiento. Normalmente aplica la figura de consorcio, donde se agrupan varias empresas, donde una de ellas es la que va a construir, otra es la que va a importar y otra es la que va a instalar. Y entre las tres se configura una figura jurídica que esté en la ley de sociedades mercantiles, aunque no debería estar porque es una sociedad natural y explícitamente, pero está dentro de la ley de sociedades mercantiles. Entonces, se genera la figura del consorcio para la ejecución del sistema de la modalidad de contratación llave en mano. El fin último es, como decía yo, si voy a construir un hospital, de nada me sirve tener el edificio construido y el equipamiento comprado y el almacén encajonado. De nada me sirve a mí esas dos cosas. Necesito el edificio terminado, necesito los bienes instalados y probados que funcionan correctamente. Entonces, y la entrega de la obra, es decir, la liquidación de la obra y entrega, es con la construcción del inmueble, con la instalación y prueba de los equipos, de tal manera que al momento que se ejecuta la entrega y se liquida la obra, inmediatamente puede ser puesto en uso. ¿De acuerdo? No tengo que esperar nada adicional para que esto pueda ejecutarse. Hasta ahí, eso es llave en mano. Sin embargo, cuando hablamos de la modalidad de concurso-oferta, estamos diciendo de que se contrata la elaboración del expediente técnico más la ejecución de la obra. ¿De acuerdo? Eso es concurso-oferta. Pero tiene que tener determinadas características. Debe ser un proceso de selección cuyo valor referencial, es decir, cuyo monto de contratación equivalga a una licitación pública. ¿De acuerdo? Y cuyo sistema de contratación sea su alzada. Entonces, si se dan esas condiciones, excelente. Inmediatamente, ojo, puedo elegir dentro de una de estas dos. Entonces, ¿quedó claro? A la pregunta, ¿de contratación cuántas modalidades conocemos? Dos. Muy bien. Modalidades 2. ¿Cuántos sistemas de contratación conocemos? 6. 6. ¿Cuántas fases tiene el proceso de contratación?
Tres. Ok, cosas importantes. 3 fases dentro del proceso de contratación. 2 modalidades de contratación y 6 sistemas de contratación. Es lo que tienes que entender. Excelente, seguimos. Sistema de contratación para ejecutar el pago. Vamos a contar un poquito acá y dice, ¿cuándo es suma alzada? En principio son 6, ya sabemos. Según este reglamento, el artículo 142, numeral 4. Suma alzada, cuando yo sé qué cantidad de uniformes voy a comprar. Entonces, los montos, ¿de acuerdo? Los conozco de forma integral, ojo, o el servicio se va a desarrollar durante un determinado plazo. Ojo, suma alzada no aplica para obras de saneamiento y viales, ¿de acuerdo? Para ninguno de esos tipos de obras aplica suma alzada. A precios unitarios, le decía, precios unitarios cuando yo, ojo, conozco el monto de contratación. Volvamos por acá, a ver, acá tengo el ejemplo, ahí está. A suma alzada, cuando ya sabes la magnitud conocida, ya sabes cuánto vas a contratar, ¿de acuerdo? Es un valor o cantidad conocida. Ejemplo, voy a contratar 100 mesas de estudio para EBR, Educación Básica Regular. Se hace a suma alzada, ¿de acuerdo? El sistema de contratación, porque ya sé cuál es la cantidad. Sin embargo, cuando no conoces, cuando la magnitud a contratar es desconocida, no conoces el total de bienes o servicios que requieres, pero conoces el precio por unidad y pagas por aquellos que se realizaron. Sin embargo, acá hay el ejemplo. Digo, si estimas tú, haces un evento y estimas que vas a tener 500 participantes, ¿de acuerdo? Entonces tú contratas a precios unitarios. El proveedor sabe que a precios unitarios se le va a pagar solamente lo que se consuma. Si es más, mejor para él, pero si es menos, va a tener un problema. Y ese problema tiene que haberlo previsto al momento que me estableció su precio unitario. ¿Ok? De tal manera que no pierda esos menos. Entonces, si en el evento solamente, en vez de 500, solamente asistieron 400 personas, nosotros como entidad solamente cancelamos por los 400 coffee break. El proveedor debía haber considerado, de acuerdo, esta disminución dentro de sus costos. ¿Y esto cuándo se aplica? Cuando la contratación no es conocida. Si yo voy a contratar, le dije en el ejemplo anterior, una cantidad de cartas que voy a mandar al año, estimo que voy a mandar 2.000 cartas y mando solamente 1.600. Entonces voy a pagar solamente por lo ejecutado, 1.600 cartas. ¿Ok? No por las 2.000 que indicaba el proceso de contratación. ¿Por qué? Porque está contratado a precios unitarios. La forma como le voy a pagar al proveedor. Muy bien. Entonces, el esquema mixto es a suma alzada, a tarifas y a precios unitarios. Cuando hablamos de servicios en general, por ejemplo, se aplica este esquema mixto. ¿De acuerdo? Consultoría de obras, ejecución de obras. Básicamente acá yo tengo una magnitud no definida, aplico precios unitarios. Y aquello que sí conozco, aplico suma alzada. ¿De acuerdo? Se aplica para obras y servicios. ¿Cuándo aplico el sistema de contratación de tarifas? Lo aplico dentro de los procesos para consultoría de obras y para ejecución de obras. Ok, la consultoría tiene una tarifa determinada ya. Ojo, y esto está, si lo quieren revisar a profundidad, artículo 142, moral 4. Fundamentalmente consultorías, donde ya hay precios estandarizados para determinados tipos de pruebas, obras y construcciones. En base a porcentaje, cuando realizo, le decía a ustedes, recuperaciones de dineros a través de cobranzas. A veces las entidades contratan a estudios de abogados para cobrarles, en este caso a sus morosos. Hablamos de los municipios cuando ejecutan justamente ese tipo de procedimiento, ¿no? Y en base a honorario fijo y comisión de éxito, por ejemplo, una parte la pagas de manera fija y la otra parte cuando obtienes el resultado, y ese resultado tiene que estar definido dentro de las bases.
El ejemplo es un servicio de consultoría jurídica para procesos judiciales que tenga la entidad, ¿de acuerdo? Dentro de los cuales el abogado debe obrar, ¿no? Presentándose al caso, haciendo los alegatos, etc. Sin embargo, esa es la parte fija, pero por ganar el caso le pagamos una comisión de éxito. Ok. Entonces, revisar estos 6 sistemas de contratación, pasamos a lo siguiente. Las 2 modalidades de contratación. Acá andando un poco para poder afiatar un poco más lo que habíamos visto de manera anterior. Cuando hablamos de concurso oferta, esta situación se presenta cada vez que el postor oferta la elaboración del expediente técnico más la ejecución de la obra. Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema, le decía, a suma alzada. Y siempre, ojo, suma alzada, pregunto, señores, en suma alzada no se conoce la magnitud, o sí se conoce la magnitud. Es decir, se conoce la cantidad de bienes y o servicios. ¿Se conoce el resultado final o no se conoce el resultado final? A suma alzada. Respuesta, lo leo en el chat. A suma alzada, ¿se conoce o no se conoce el resultado? A suma alzada se conoce, profesor. Muy bien. A ver, para aquellos que tenían dudas, a suma alzada, magnitud conocida, ya sabes cuánto vas a contratar. Muy bien, excelente. Entonces, ya conoces la magnitud, entonces contrata bajo el sistema a suma alzada. Siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial correspondan a una licitación pública. En ese caso, concurso oferta. Y cuando hablamos ya en mano, es aplicable para bienes y obras. Para bienes y obras. En el caso de bienes, el postor oferta, además de estos bienes, su instalación y puesta en funcionamiento. Tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, el equipamiento y el montaje hasta la puesta en servicio. Y de ser el caso, la elaboración incluso del expediente o la operación asistida de la obra. En este caso, ya en mano es donde le decía, se consorcian 3 empresas, una la constructora, otra la importadora y otra la que va a hacer la instalación. ¿Alguna vez ustedes han visto que los enchufes de otros países no son iguales a los que nosotros tenemos? Nosotros acá tenemos 2 opciones, planos o redondos, en los tomacorrientes y los enchufes de los aparatos electrónicos. Pero si tú ves, ojo, una toma de corriente en un país diferente al nuestro, vas a ver que hay hasta 5 opciones diferentes. Entonces, en muchos de los casos, comento esto porque se ha presentado que los equipos médicos, como son equipos con alto nivel de especialización, muchas veces necesitan o requieren no solamente corriente alterna, sino corriente trifásica, es decir, corriente industrial, y necesitan instalaciones eléctricas especiales. Un tomocorriente casero no va a poder ser suficiente para la magnitud del voltaje y amperaje que va a requerir este equipo. Y si fuese así, ¿de acuerdo? No solamente los cables que van a llevar desde la puesta de la toma de corriente hasta, en este caso, en la toma del enchufe para un tomógrafo, un aparato, una máquina de rayos X, o sea, van a requerir instalaciones especiales eléctricas, tomas de corriente especiales, y van a tener que ser estas instalaciones eléctricas, ¿cómo se dice? Que tienen envolturas alumínicas y están dentro de un contenedor para evitar incendios. ¿De acuerdo? Protegidas, estas instalaciones normalmente están protegidas de una fibra de aluminio y encima de la fibra
un compuesto de, ahí se me fue la palabra, de material no inflamable y recién ahí viene la cobertura para evitar problemas que establezcan o tengan que ver con incendios. Y eso es aplicable según las especificaciones técnicas de la instalación del equipo. Y estas instalaciones técnicas tienen que cumplirse para la correcta operación del equipo que se ha comprado. Entonces, cualquiera en el país no podría hacerlo. Por lo tanto, se contrata la obra, se contrata los bienes y se contrata la instalación. Y ahí puede haber un consorcio. Y como les indico en un agregado a la explicación anterior, también incluso ya en mano puede contratarse el expediente. Ese es el caso. O puede contratarse adicionalmente una operación asistida, es decir, que tengamos un cuarto componente del consorcio que permita una supervisión permanente de la ejecución del mismo, ¿de acuerdo? Del proyecto. Entonces, dada esta explicación, me parece que ahondamos un poquito más en lo que era ya el Oferta. Con esto debe estar salvado este tema. Hasta aquí, lo leo en el chat. ¿Me han entendido, señores? Por favor, respóndanme. ¿Está comprendido esta parte? Lo leo en el chat. Pónganme sí. Pónganme sí si está entendiendo, por favor. Lo leo, por favor. A ver. Vamos, chicos. Adelante, adelante. Los escucho. Lo leo, lo leo. Muy bien. Fernando. Yo creo que con Fernando nos hemos quedado hasta aquí. Vamos. Hay que responder. Doctor, creo que si repasa un poquito más, sería mucho mejor para poder captar. Muy bien. Resumamos entonces. Acá. Sistema de contratación, suma alzada cuando se conoce la magnitud, es decir, la cantidad a contratar. Precios unitarios, cuando no conoces la cantidad, pero sí conoces el precio unitario. Mixto, pueden ser las dos primeras o a tarifas. Y tarifa normalmente se aplica para obras y para cobranzas. Porcentajes, avance, ejecución de obras, por ejemplo, ¿no? Ojo, lo último lo dejo. Concurso oferta, cuando se contrata de elaboración del expediente para ejecución de la obra. Siempre y cuando el sistema de contratación sea suma alzada y el valor de la obra corresponda a un valor entre 400.000 soles y 2 millones de soles, supongamos. Dentro de ese rango, licitación pública. Y llave en mano, ¿cuándo llave en mano? Cuando vas a contratar el bien, la instalación y la ejecución de la obra. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que tener en cuenta nada más. Y que existen 6 sistemas de contratación, 2 modalidades de contratación, 3 fases de contratación. Y dentro de los 6 ya hemos visto ya. Pregunto, chicos, si yo conozco, en este caso, la cantidad de bienes que voy a contratar, estoy hablando de un esquema mixto, precios unitarios o subalzada. Suma alzada, muy bien. Chicos, si yo, en este caso, voy a requerir un procedimiento, un método de contratación, en este caso, de los dos que existen, en el que tenga que ver la elaboración del expediente y la ejecución de la obra, estoy hablando de que requiero un sistema de contratación mixto, a precio unitario o suma alzada. Vuelvo a hacer la pregunta. Si yo requiero, ojo, un proyecto en el que voy a contratar la ejecución de la obra y la elaboración del expediente técnico, y esta obra tiene el valor que equivale a una licitación pública, ¿qué método de empleo? ¿Llave en mano o la otra? Mixto. Mixto, profesor. Ojo, he dicho método, no he dicho sistema. ¿Qué método de empleo? ¿Concurso oferta o llave en mano? Llave en mano. Si voy a contratar solo expediente y ejecución de obra, concurso oferta o llave en mano. No, es concurso oferta. Concurso oferta. Pero además, debo revisar que el sistema de contratación, ahora sí, que el sistema de contratación sea
El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. 3. Ah, ya ven, Que sea suma alzada, precio mixto. o mixto. Acuérdate, un proyecto, por lógica, no use la memoria, usa la lógica. En un proyecto tú sabes cuál va a ser el resultado final, ¿sí o no? Así Correcto. es suma alzada. Cuando contratas el expediente, ¿sabes cuál es el resultado final? Sí. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer concurso oferta, tengo que contratar bajo el sistema de suma alzada. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, el valor de la contratación debe ser equivalente al rango de una licitación pública, que es lo que les estoy explicando. LP, licitación pública. Esos son procedimientos de selección, que todavía no lo vemos. Pero te das cuenta que tienes que tener buena base en esto para que no te confunda después. Por eso estoy deteniéndome acá, para que ustedes puedan irlo razonando, masticando con detalle, ¿ok? De tal forma que no se les haga confuso más adelante. Muy bien. Entonces, concurso de oferta y ya en mano, modalidades de contratación. Ahora, ¿cuándo contrato por paquete y cuándo contrato por relación de ítem? Contratación por paquete agrupa en un solo objeto de contratación varios bienes, servicios o consultorías. ¿De acuerdo? Relación de ítem realiza un procedimiento de selección considerando varios bienes, servicios u obras distintas, pero vinculadas entre sí. Profesor, por ejemplo, si yo voy a comprar, ojo, si yo voy a comprar medicamentos, aspirinas, ibuprofeno, dexametasona, y compro por relación de ítem, ¿de acuerdo? Porque todos son medicinas y todos están relacionados entre sí, con el fin último que es la salud. Sin embargo, si voy a comprar, ojo, zapatillas, zapatos, shorts, buzos, polos, medias, pantalones de gala, saco de gala, camisa de gala, corbata, y los gorros respectivos de la gala. Entonces, ahí agrupo. Pregunto, señores, los que confeccionan ropa de sastre, de gala, ¿confeccionan también buzos? ¿Y fabrican también zapatos y zapatillas? ¿Sí o no? Lo leo en el chat. ¿O son proveedores diferentes? No, efectivamente. Los que confeccionan los sacos, de acuerdo, y la ropa de gala, son muy diferentes a los que confeccionan los buzos, los polos, la ropa deportiva. Es probable que el que confecciona ropa deportiva también importe y oferte zapatillas. Pero también es bastante probable que aquel que oferta, ojo, zapatos de cuero, no te oferte zapatillas. Entonces, cuando tú compras por paquete, en un solo objeto de contratación, agrupas varios bienes, en este caso ropa de gala, haces tu paquete, camisa, corbata, saco, pantalón, vivirí, ¿de acuerdo? Medias, todo eso es ropa de gala. Ojo, segundo paquete, ropa de deportes, polo, buzo, short, media deportiva, zapatillas, ¿de acuerdo? Y aparte un ítem, zapatos de cuero. Entonces ahí tienes tú, ojo, 3 paquetes. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te das cuenta que tienes que comprar por paquetes? Porque tú lanzas la cotización en indagación de mercado. Y los proveedores, te decía, te van a responder. Te van a responder. Te van a responder y te van a decir qué contratan y qué no contratan ellos. Es decir, qué venden y qué no venden, qué fabrican y qué no fabrican. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de toda la relación que vas a comprar, cuál sí venden las empresas y cuál no venden. Y las que venden ropa de gala no venden deportivos.
Y las que venden zapatillas y todo lo que es de GB o deportivo, ¿de acuerdo? No venden todo lo que es zapato de cuero. Entonces ahí agrupas y armas los paquetes. Entonces tú dices paquete 1, ropa de gala, paquete 2, ropa de deporte, paquete 3, calzado de cuero. Y el proveedor, cuando te presente el proceso de selección, te va a presentar al paquete que le corresponde. ¿Me dejo entender? Por otra parte, cuando tú lanzas un procedimiento de contratación por relación de ítems, lo que estás haciendo es, los proveedores van a, digamos que de todos los ítems, tal vez un laboratorio va solamente a orientarse a satisfacer la provisión de un solo bien, de un solo tipo de medicamento, mientras que hay otros que pueden proveer dos bienes, es decir, dos tipos de medicamentos o dos ítems. Es bastante difícil que un solo laboratorio cubra todos los ítems de una compra de medicamentos. Entonces ahí, cada laboratorio te va a presentar el medicamento con el cual tiene stock y va a ofertar. Y es como si tuviese varios procesos en simultáneo a la vez. Y aquellos procesos declarados desiertos normalmente se dan cuando tú has incluido un bien que no corresponde al objeto relacionado a la contratación. Por ejemplo, tenemos dexametasona, tenemos, decía, desenfriolito, tenemos mejoralito, ¿de acuerdo? Tenemos 5 medicamentos. Y adicionalmente, dentro de este bloque de 5 medicamentos, alguien pensó, como todo esto lo vende una farmacia, la farmacia también vende cepillos. Y pusiste cepillos dentro de esa contratación, dentro de esa convocatoria o indagación de mercado. Primero dentro de la indagación de mercado. Y te diste cuenta que los laboratorios no te ofertaron cepillos y todos los medicamentos. Pero por ahí, tal vez alguien más te ofertó los cepillos y lanza la convocatoria, ojo, con los medicamentos y el cepillo. Y al momento, por relación de ítem, y al momento de, en este caso, de abrir las ofertas, te das cuenta que los laboratorios solamente han ofertado medicamentos, más no por los cepillos. Entonces, ¿qué pasa? Este proceso se declara desierto. Y en el análisis de por qué motivos se generó el desierto en este proceso de cepillos, es porque incluiste un bien en una relación de ítem que no correspondía. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando haces el análisis de los desiertos, tienes que ver cuáles son las motivaciones que generaron este resultado final para no volver a cometer esos mismos problemas o generar esos inconvenientes. Ok. A ver, ¿qué más? Como tengo la luz, me ciega la luz. Muy bien. Entonces, yo tengo lo siguiente, chicos. Si yo hago compra por paquete, vamos a agrupar en un solo objeto de contratación varios bienes, servicios o consultorías. Profesor, compra por paquete sería una compra que tiene que ver con la consultoría, la ejecución de la obra. Por supuesto, es una compra por paquete. ¿De acuerdo? Ok. Y una compra en relación por ítem podría ser, digamos que, la compra de repuestos de la maquinaria, de los tractores que tenemos en el área de mantenimiento. ¿De acuerdo? Esto puede ser una compra de relación por ítem. O los medicamentos que les había explicado. Ahora, en este punto de reajuste de precios, cuando una entidad contrata bienes o servicios de ejecución periódica pactados en moneda nacional, estos pueden establecer una fórmula de reajuste de precios basado en el índice de precio al consumidor. Acuérdate que este índice de precios refleja las variaciones de los alimentos que componen la canasta básica familiar y que es monitoreado justamente por el INEI. Y cuando hay variaciones, normalmente es porque se ha generado inflación. Y la inflación proyectada, de acuerdo, según cómo vamos, tenemos 8.1 de inflación al mes de junio. Y se proyecta llegar al 13% en el mejor de los casos. Pero, ojo, ha habido
variación de precios, por lo tanto hay inflación, y esto está reflejado en el índice de precio del consumidor. Lo que significa que al momento de pagar, tú vas a tener que hacer el reajuste automático de los precios o valores que vas a tener que pagar al proveedor o contratista, en este caso ejecutante, de la contratación que has determinado. Entonces, también lo puedes hacer cuando los bienes o servicios estén sujetos a una cotización internacional. Aplica reajuste de precios, porque normalmente los bienes internacionales se mueven en función a las divisas o monedas fuertes, como el yen, la libra esterlina, el dólar, ¿de acuerdo? En este caso, las monedas fuertes, ¿no? Bueno, cuando son bienes internacionales, se toman otros criterios, como te digo, las variaciones en el tipo de cambio de las monedas fuertes. Ojo, hubo otros criterios ya preestablecidos para este tipo de compras, pero no se aplica el índice de precio al consumidor. ¿Dónde está y qué dice la norma respecto al reajuste de precio? Dice, en el artículo 38.1, en los casos de contratos de ejecución periódica o continua de bienes, servicios en general, consultorías en general, pactados de manera racional los documentos del procedimiento de selección pueden considerar fórmula de reajuste de los pagos que corresponde al contratista, así como la oportunidad en la que se hace efectivo el pago, conforme a la variación de estos índices de precio al consumidor. ¿Ok? Ajá. Pero algo más les estoy dando acá. En las bases estándar de un concurso público se encuentra en el artículo 2. Por ahí me preguntaron, profesor, en una licitación pública, en una adjudicación selectiva, en un concurso público, ¿existe reajuste de precios? Acá lo está. En las bases estándar se encuentra en el capítulo 2, de acuerdo al procedimiento de selección. ¿De acuerdo? Y dice, en el 2.9, reajuste de pago. De ser el caso, consignar el procedimiento de acuerdo a lo previsto, ¿de acuerdo? El artículo respectivo del reglamento, en caso que los contratos de ejecución periódica o continuada se den, pues, ¿no? En el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a abastecer de forma periódica de un bien, ¿de acuerdo? Voy a darle, me contratan para 6 meses, y durante los 6 meses tengo que abastecer cada mes una cantidad, y ya le he dicho ya que los primeros 6 meses hay un reajuste de precio. Al momento que me hace la cancelación, yo puedo solicitar, de acuerdo, que me haga el reajuste de precio al momento que se ejecute el pago. Entonces, la entidad, o mejor dicho, el área de presupuesto y el área de tesorería tienen presente, de acuerdo, aún sin que el proveedor lo solicite, hacer el reajuste de pago al momento que se tenía que ejecutar el pago respectivo. Y solicitarán un comprobante de pago para sustentar el incremento respectivo. Ojo, o cambio de factura, ¿de acuerdo? O cambio en este caso, o genera una factura con incremento adicional. Pero sí, la entidad en muchos casos de oficio ejecuta el reajuste en concordancia con lo que establece la normativa de ley de contrataciones estatales, que no puedes, pues, no puedes tú perjudicar al proveedor. Y si tiene tus bases un procedimiento de ajuste de precios, este se tiene que aplicar para ejecutar el pago de las contraprestaciones. Entendido esto, pasamos a la siguiente. ¿Qué es fraccionamiento? Es la división deliberada en múltiples contrataciones o prestaciones en bienes, servicios, en general, consultorías o ejecución de obra. Ojo, son contrataciones idénticas o similares y cuya unidad esencial permite que estas puedan ser objeto de una sola contratación. Es decir, si tú agarras y compras, supongamos, un bien que al momento de determinar la necesidad se estimó por 1 millón de soles y en la ejecución, sin mediar ningún sustento técnico, tú compras en 2 partes, 500.000 el primer semestre y 500.000 el segundo semestre, utilizando la misma partida de la necesidad identificada, que en tu pago está por 1 millón, y tú la partes en 2 contrataciones en diferentes etapas del año, entonces estás quebrando lo que dice acá. Tú no puedes comprar, ojo, el mismo bien durante un ejercicio, de enero a diciembre.
En un solo proceso de contratación tienes que comprar todo lo que vas a editar. Segundo, sin que exista un sustento que lo justifique, no puedes partir una necesidad determinada o un valor ya establecido para cubrir esa necesidad en compras fraccionadas o en compras diferentes, porque estarías incurriendo en el fraccionamiento. Entonces, ¿quiénes son los responsables del fraccionamiento? Son el área usuaria, el órgano encargado de contrataciones y todas aquellas dependencias relacionadas a la planificación de los recursos. Y ahí hablamos de presupuesto, tesorería y hasta planificación. Entonces, no solamente, si comete fraccionamiento, no solamente el proceso sancionador va a ser para el órgano encargado de la contratación, sino cae el área usuaria y a todas las relacionadas. Sin embargo, tengo que considerar que no es fraccionamiento si se contratan bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, cuando la contratación completa no se pudo realizar en su oportunidad debido a que no se contaba con los recursos disponibles, vale decir, presupuestos. Habíamos considerado por 1 millón, pero cuando vamos a hacer la certificación presupuestal solamente nos sale por 600.000. Entonces lanzamos el procedimiento por los 600.000. ¿Ok? Y el proceso se ejecuta, se paga, y antes de que culmine el año, ojo, nos asignan los 400.000 que faltaban. Entonces, en este caso sí puedo ejecutar un segundo procedimiento, ojo, sustentado, que en el primero que convoqué no lo hice por el total porque no tenía la certificación presupuestal. Pero ahora que tengo la certificación presupuestal faltante, puedo ejecutar la parte que me falta de toda la necesidad identificada y que está consignada en el pacto. Ese es un caso. Otro caso, cuando surge una necesidad imprevisible, adicional a lo programado. Y en el ejemplo, habíamos dicho, habíamos comprado computadoras y escritorios, ¿de acuerdo? Y para la ciudad de Iquitos, supongamos, para una entidad que esté en la ciudad de Iquitos. Y por esas casualidades del destino, se genera una inundación con una lluvia torrencial y un desbordamiento del río Amazonas o del río Nanay, que también pasa por la ciudad de Iquitos. Y esto genera que los bienes, escritorios, se mojen. De acuerdo, que las computadoras, de acuerdo, las instalaciones también se mojen. En ese caso, y sin ir muy lejos, puede ser el caso de acá de San Juan del Lurigancho, donde se genera la inundación por colmatación de las tuberías de desagüe. ¿Ok? Se genera un hecho fortuito en el que tenemos que volver a comprar escritorios y computadoras que ya habíamos comprado previamente. Entonces, para que esto se ejecute, tiene que haber un informe técnico que sustente primero que los equipos terribles, que los escritorios están deteriorados y no sirven para ejecutar la prestación. Y con este informe técnico anexado al expediente de contratación, yo inicio los actos preparatorios. ¿Ok? Para el lanzamiento y ejecución del proceso de contratación. Salvo esos casos excepcionales, de acuerdo, por necesidad imprevisible, se puede contratar en un mismo periodo, un mismo tipo de bienes, con el sustento técnico respectivo. O también cuando se compra a través de catálogos electrónicos de acuerdo marco. Es decir, cuando compras a través de Perú Compra y ese bien que compras tú está dentro de la relación de bienes y servicios comunes y tiene ficha de homologación y tiene un expediente de homologación dentro de Perú Compra, te puedes comprar varias veces en el año. ¿De acuerdo? Ahora, cuando compras por subasta inversa electrónica, es decir, útiles de escritorio o convenio marco, tú puedes solicitar la excepción, que te excepcionen de esa compra, siempre y cuando exista un sustento real, que puede ser el siguiente. Si nos encontramos en un pueblo de una provincia, donde para llegar a ese pueblo hay solamente acceso por vías carrozables en la sierra, y tenemos una entidad que al costado, tu vecino al costado es una librería,
y la entidad lanza un proceso para compra a través de acuerdo marco, subasta electrónica de acuerdo marco, y se presenta un proveedor que está en la capital de la provincia, está en un distrito. Y este proveedor, para abastecer a este distrito, va a tener que incrementarle a su precio los costos de transporte. Yo elaboro un informe técnico y le digo, en este caso, al titular de la entidad, que va a pedir autorización para exonerarse de esta compra, porque por principio de eficiencia y eficacia, eficiencia de uso de los recursos públicos, es más eficiente comprarle al vecino que comprar a uno que está a distancia. Y sustentado en los principios y en la norma, ojo, se debe aprobar esta compra fuera del convenio marco. Ojo, entonces, bajo esos casos de fraccionamiento, cuando hay una necesidad imprevisible o cuando por falta de presupuesto, habiendo considerado un total mayor, ha tenido que comprar por un monto mucho menor. Y cuando este presupuesto se te vuelve a asignar, ejecutar la misma compra durante el año. Muy bien. Ya para ir culminando, el expediente de contratación es el conjunto de documentos que conforman una contratación, ya sea de bienes, servicios y obras. Como se dan cuenta, estos conceptos ya los hemos revisado ya anteriormente. Ahí se ordena, archiva, preserva la información que respalda las transacciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato. Y acá tenemos los documentos que nos vamos a revisar. De acuerdo, ya también hemos visto esto, que lo logra el órgano encargado del procedimiento. Va a ser un comité de selección cuando es una licitación público, una selección de consultores individuales. Y que va a ser cualquier persona del órgano encargado cuando es comparación de precios o contratación directa. En el caso de adjudicación simplificada y subasta inversa electrónica, ojo, puede darse como un comité de selección o el órgano encargado de contrataciones. Y según el decreto supremo 168, puede haber un comité, en este caso de compra, comité de selección de compra permanente. Para ir cerrando ya, señores, los documentos del proceso de selección son las bases estandarizadas, la solicitud de expresión de intereses o la solicitud de cotizaciones o los documentos asociados respectivamente a acuerdos marcos, solicitud de cotizaciones en comparación de precios o cuando son solicitudes de expresión de interés, hablamos de selección de consultores individuales. Los documentos de procedimiento de selección no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado. Esto lo hemos visto en el decreto supremo 162/2021 y lo revisamos en uno de los casos que anteriormente habíamos visto. Existen bases estandarizadas, ya les he copiado 2 en su carpeta, ¿de acuerdo? Estas bases son de uso obligatorio dependiendo del tipo de procedimiento de selección. ¿Qué contienen? La sección general, la específica y los anexos, y respectivamente ahí en cada uno de los capítulos. El contenido mínimo de los documentos, desde la denominación hasta las entregas parciales, en el caso de obras. Cuando son solicitudes de interés, acá tenemos los documentos que se van a solicitar cuando son consultores individuales. Ahora, chicos, los factores de evaluación ya también lo hemos revisado, por eso lo estoy pasando de una forma mucho más rápida. Sirven para evaluar las ofertas presentadas por los postores. La entidad otorga un puntaje de acuerdo al factor establecido en las bases. Los factores de evaluación para bienes y servicios en general, además del precio, pueden ser establecidos los siguientes: el plazo de entrega para bienes o prestaciones de servicio, aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social, como mejoras para los bienes y entregas entre otros. La garantía comercial o la garantía de fábrica puede ser también un factor de evaluación. U otros factores como una certificación ambiental, le decía en su momento, ¿no? Los factores de evaluación, cuando hablamos de ejecución de obras, estamos hablando que el precio es un factor de evaluación y adicionalmente pueden establecerse aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social, entre otros establecidos en las bases estándar de la obra que se está convocando. La consultoría en general o consultoría de obra, además del precio, podemos considerar la experiencia del postor en la especialidad y la metodología propuesta. Como opción,
En consultoría en general tenemos calificaciones de experiencia del personal clave que va a conformar, en este caso, y va a desarrollar la consultoría. La competencia, es decir, la experiencia similar en el campo de otra consultoría en materia de contratación. Los factores de evaluación opcionales en consultoría general y consultoría de obra son aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental. Y en selección de consultores individuales vamos a tener lo siguiente, ¿no? La experiencia de la especialidad, las calificaciones y entrevistas. Estas son adicionales, señores. Entonces, otra cosa es hablar de los requisitos de calificación, que ya hemos dicho también, ¿no? La capacidad legal, la capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor en la especialidad, la solvencia económica. Y ahí tenemos otros 3 casos prácticos que los van a desarrollar y los van a entregar. Lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. A partir de acá les indico, ¿no? Les he subido un expediente, que es un trabajo, en este caso, que pueden hacerlo de forma grupal o de forma individual. Ojo, que es para el área usuaria, ¿no? Que te está dando unas especificaciones técnicas y que ustedes como especialistas, con todo lo visto hasta el momento, tienen que analizar los criterios de calificación, el grupo que describe las observaciones, el grupo que evalúa la observación y retroalimenta la área usuaria. O sea, si los criterios de calificación están correctos. ¿Ok? Y por favor, esto de acá lo van a enviar hasta el día jueves a más tardar 23:59 al correo, no al WhatsApp, al correo, por favor, indicando ya en su momento lo que corresponde, ¿no? Al desarrollo del trabajo. Quiero mostrarles por ahí culminando, caballeros, señoritas, en la unidad 1.3, acá dice lecturas, ¿de acuerdo? La lectura de los. Aquí tienen ustedes la guía práctica de cómo se elabora un requerimiento. ¿Ok? Tienen las bases estándar para licitaciones y para concursos públicos. Tienen un recurso de nulidad que les recomiendo leer para que vayan empapándose cómo resuelve nada más. La parte resolutiva sería interesante. Tiene los casos, hay casos que vamos a desarrollar que son, acá tiene usted el sistema de contratación mixto en un Excel con una imagen donde le he explicado, le he ampliado un poco la explicación, ¿no? Y este caso de la sección 4 lo vimos la semana pasada, ¿no? En la última clase. Lo que les estoy dejando, señores, es esto que está acá. Trabajo individual, que puede agruparse también, ojo, a desarrollar hasta el jueves 28. Acá está. Estas son las bases que le estoy entregando solamente en los términos de referencia. Y tiene que emitir este informe usted. Este es el informe que quiero que me manden. Vamos a levantarlo solamente para culminar la explicación. Acá tiene las especificaciones técnicas de la adquisición de 13 camionetas 4x4 para el Ministerio ABC. Aquí establecen una serie de condiciones. Lo que tienen que leer ustedes es todas estas condiciones y tratar de identificar aquellas que no son correctas. Por supuesto que esto va a ser material también de explicación en clase, ¿no? Pero ustedes tienen que hacerlo, ¿ok? Y después de haberlo realizado, tienen que elaborar este informe que se está cargando dentro de su tiempo. Adentro dicen anexo, informe tal, con fecha tal, el órgano de las contrataciones, ojo, recibir el requerimiento número tal, del área usuaria, para iniciar la contratación de qué procedimiento. Ojo, y acá tiene que ver usted, ¿no? Es un requerimiento, la incidencia encontrada, es decir, el error u omisión que ha encontrado. ¿Y qué propone? ¿Cómo propone cambiarlo? Entonces, todo lo que les he explicado, quiero que lo aterricen acá en este informe. También tienen ustedes la norma, pueden remitirse a la norma en lo que respecta a los requerimientos, para que puedan ustedes absolverme este informe, que es solamente una hoja de informe. ¿Ok? Pero tienen que sustentar, ¿de acuerdo?, en las incidencias o errores o vicios encontrados. Entonces, caballeros, ¿alguna pregunta de este informe? ¿Está claro? Todo claro, doc. Muy bien. Muy buenas noches, caballeros, señoritas.
y nos vemos entonces el día lunes. Muy buenas noches. Feliz 28. Buenas noches, doctor. Gracias, nos vemos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, hasta luego. Feliz 28 para Feliz todos. 28 a todos. Gracias.